¿Qué harías si alguien te mirara a los ojos hoy y te dijera que todo lo que crees sobre ti mismo está equivocado? No de forma cruel, no con desprecio, sino con una certeza tan profunda, tan tranquila, que te dejara completamente sin palabras. Eso fue exactamente lo que le pasó a un hombre hace 2000 años. Un hombre común, con manos de pescador y carácter de tormenta. Un hombre que falló en el momento más importante de su vida, que lloró de vergüenza, que sintió que todo había terminado. Y sin embargo, ese mismo hombre terminó siendo la piedra sobre la que se construyó la iglesia cristiana más grande de la historia. Su nombre era Simón. Pero Jesús le llamó Pedro. Y en ese cambio de nombre estaba escondido uno de los mensajes más poderosos que Dios tiene para ti hoy. Quédate hasta el final, porque esta historia no es solo la de Pedro. Es la tuya también. Para entender a Pedro hay que entender primero de dónde venía. No era un hombre de letras. No era un fariseo con estudios ni un sacerdote con influencia. Era pescador del lago de Galilea, en una región llamada Capernaum. Un oficio duro, físico, sin glamour. Los pescadores de aquella época trabajaban de noche, cuando el frío calaba los huesos y las redes pesaban más que el cansancio. Era un mundo de hombres acostumbrados al esfuerzo, a las tormentas repentinas, a la incertidumbre de no saber si la red volvería llena o vacía. Simón era uno de ellos. Con todo lo que eso implica, practicidad, impulsividad, una forma de hablar directa que a veces rozaba la rudeza, una confianza en sí mismo que podía convertirse en arrogancia en cuestión de segundos. Pero había algo en Simón que iba más allá de su oficio. Había una intensidad en él que era difícil de ignorar. No era el tipo de persona que pasaba desapercibida. Cuando Simón entraba en una habitación, se notaba. Cuando Simón hablaba, la gente escuchaba, aunque no siempre por las razones correctas. Era el tipo de hombre que lo daba todo o no daba nada. El tipo de hombre que podía ser tu aliado más fiel o tu problema más grande, dependiendo del día. Y esa misma intensidad que lo hacía tan difícil de manejar era exactamente lo que Jesús vio en él desde el primer momento. Porque cuando Jesús lo conoció, no vio a un pescador impulsivo con demasiado carácter. Vio una roca. Vio a alguien que todavía no sabía lo que era, pero que tenía dentro todo lo necesario para convertirse en algo que ni él mismo podía imaginar. Y eso es lo primero que hizo Jesús. Antes de enseñarle nada, antes de corregirle nada, antes de pedirle nada, lo miró y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero serás llamado Pedro. En griego, Petros. En arameo, Cefas. Roca. Hay algo enormemente poderoso en el acto de cambiarle el nombre a alguien. En la cultura bíblica, el nombre no era solo una etiqueta, era una identidad, era un destino. Cuando Dios le cambió el nombre a Abraham y lo llamó Abraham, estaba sellando un pacto. Cuando le cambió el nombre a Jacob y lo llamó Israel, estaba transformando no solo a un hombre sino a toda una nación. Y cuando Jesús le cambió el nombre a Simón y lo llamó Pedro, estaba haciendo exactamente lo mismo. Estaba diciendo: lo que tú crees que eres no es lo que realmente eres. Yo te veo de otra manera. Y mi visión sobre ti pesa más que la tuya propia. Piensa en los nombres que tú te has dado a ti mismo a lo largo de los años. No el nombre que figura en tu documento de identidad. Los otros nombres. Los que nadie dice en voz alta pero que tú llevas por dentro. El fracasado. El que siempre lo arruina todo. El que no es suficiente. El que no merece amor. El que ya intentó cambiar demasiadas veces y siempre recayó. El que está demasiado roto para que alguien lo pueda arreglar. Todos llevamos esos nombres. Algunos no los pusieron otros. Algunos no los pusimos nosotros mismos. Y con el tiempo, no los creímos tanto que ya ni siquiera los cuestionamos. Son simplemente lo que somos. O eso creemos. Pero la historia de Pedro te dice que Dios tiene otro nombre para ti. Un nombre que no está basado en tus errores pasados. Un nombre que no está limitado por tus fracasos presentes. Un nombre que apunta hacia lo que Él ve en ti, hacia lo que Él sabe que llevas dentro, hacia el propósito que Él puso en ti antes de que tú nacieras.
Y ese nombre es más real que cualquier cosa que tú o el mundo hayan dicho sobre ti hasta ahora. Pero aquí la historia se complica. Porque Pedro no se convirtió automáticamente en roca el día que Jesús le cambió el nombre. Lejos de eso. En los 3 años siguientes, Pedro protagonizó algunos de los momentos más impulsivos, más contradictorios y más humanamente imperfectos de todo el Nuevo Testamento. Fue él quien le dijo a Jesús que jamás permitiría que le crucificaran, y Jesús tuvo que reprenderle con una de las frases más directas de la Biblia: «Quítate delante de mí, Satanás». Fue él quien sacó una espada en el huerto de Getsemaní y le cortó la oreja a uno de los soldados, actuando por instinto cuando debía haber actuado por fe. Y fue él quien, en la noche más oscura de la historia, cuando Jesús más lo necesitaba, negó 3 veces conocerle. 3 veces. A 3 personas diferentes. Con el mismo miedo. Con la misma cobardía. Con la misma traición que todavía hoy nos cuesta pronunciar porque nos recuerda demasiado a nosotros mismos. Y después de la tercera negación, la Biblia dice algo que parte el corazón. Dice que en ese momento, Jesús se volvió y miró a Pedro. Solo eso. Lo miró. Y Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho. Y salió y lloró amargamente. No lloro de rabia. No lloro de excusas. Lloro de alguien que acaba de ver la distancia entre lo que prometió ser y lo que realmente fue. Ese tipo de llanto que solo sale cuando ya no queda nada que defender. ¿Has llorado así alguna vez? ¿Has tenido ese momento donde te diste cuenta de que fallaste a alguien que lo daba todo por ti? Donde el peso de lo que hiciste o dejaste de hacer se volvió tan real que ya no pudiste seguir fingiendo que no pasaba nada. Ese llanto de Pedro no es el llanto de alguien que se rinde. Es el llanto de alguien que por fin está siendo completamente honesto. Y paradójicamente, ese momento de total derrumbe fue el punto de partida de la transformación más extraordinaria del Nuevo Testamento. Porque Jesús resucitó. Y lo primero que hizo, antes de aparecer ante multitudes, antes de dar grandes discursos, fue buscar a Pedro. El ángel en el sepulcro les dijo a las mujeres: «Id y decid a sus discípulos, y a Pedro». Y a Pedro. Como si Jesús quisiera asegurarse de que el mensaje llegara específicamente al hombre que más lo necesitaba. Al hombre que probablemente en ese momento sentía que ya no tenía derecho a llamarse discípulo. Y cuando se encontraron a orillas del lago, Jesús no le recriminó nada. No le pasó factura. No le recordó las 3 negaciones. Le preguntó 3 veces: «Simón, ¿me amas?». Una por cada negación. No para humillarle, sino para restaurarle. Para cerrar cada herida con el mismo número de actos de amor que de traición. Para decirle: tu pasado no cancela tu propósito. Eso es lo que Dios hace con las personas que lo han dado todo y luego han fallado. No las descarta, las restaura. Y la restauración de Dios no deja cicatrices que avergüencen. Deja marcas que testifican. Pedro no se convirtió en líder a pesar de haber negado a Jesús. Se convirtió en líder habiendo pasado por eso, habiendo sido restaurado de eso, habiendo aprendido en carne propia que la gracia de Dios es más grande que el peor momento de tu vida. Y lo que vino después de esa restauración es simplemente impresionante. El mismo Pedro que se escondió por miedo a ser reconocido como discípulo de Jesús, el mismo Pedro que negó conocerle 3 veces, se puso de pie 50 días después delante de miles de personas en Jerusalén y predicó con una valentía que dejó a todos sin palabras. Ese día, la Biblia dice que se convirtieron 3.000 personas. 3.000. En un solo día. Por las palabras de un pescador que hacía menos de 2 meses lloraba de vergüenza en un callejón oscuro. Eso no es esfuerzo humano. Eso es transformación divina. Eso es lo que pasa cuando Dios toma a alguien roto y decide usarlo de todas formas. No a pesar de las grietas, sino a través de ellas. Porque la luz siempre entra por las grietas. Y la historia de Pedro nos enseña que las personas más rotas, las más imperfectas, las que más han fallado, a veces son exactamente las que Dios elige para hacer las cosas más grandes. No porque el fracaso sea bueno en sí mismo, sino porque el fracaso, cuando es seguido de restauración genuina,
produce una humildad y una autoridad que ningún éxito sin caída puede generar. Y ahora quiero hablarte directamente a ti. Porque si has llegado hasta aquí, algo en esta historia está resonando en tu interior. Tal vez tú también sientes que has negado a Dios de alguna manera. No necesariamente con palabras. A veces negamos a Dios con nuestras decisiones. Con la vida que llevamos cuando nadie nos mira. Con la distancia que hemos puesto entre nosotros y Él, primero poco a poco, y luego tanto que ya no sabemos cómo volver. Tal vez llevas tiempo sintiéndote como Pedro después de aquella noche. Con esa mezcla de vergüenza y vacío que no termina de irse. Sintiéndote indigno de ser llamado hijo de Dios después de todo lo que ha pasado. Pero la misma pregunta que Jesús le hizo a Pedro te la hace hoy a ti. No te pregunta cuántas veces has fallado. No te pregunta si mereces una segunda oportunidad. Solo te pregunta una cosa: ¿me amas? Y si en algún rincón de tu corazón, aunque sea pequeño, aunque esté cubierto de dudas y de vergüenza, hay algo que responde que sí, entonces la restauración ya comenzó. Porque Dios no necesita que estés en tu mejor momento para empezar a trabajar contigo. Solo necesita que estés dispuesto. La historia de Simón Pedro es la historia de alguien que fue llamado roca mucho antes de serlo. Que vivió años siendo todo menos una roca. Que llegó a su punto más bajo, lloró en la oscuridad, y fue restaurado por la gracia de un Dios que nunca dejó de verle como lo que llegaría a ser. Y esa misma gracia está disponible para ti hoy. El mismo Jesús que buscó a Pedro después de la resurrección te está buscando a ti. El mismo Jesús que le cambió el nombre antes de que lo mereciera tiene un nombre nuevo para ti también. Un nombre que no tiene nada que ver con tus errores. Un nombre que apunta a tu destino. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa cuánto tiempo llevas alejado. No importa si sientes que lo que rompiste ya no tiene arreglo. Dios no trabaja con lo que está perfecto. Trabaja con lo que está disponible. Y si hoy decides poner tu vida, tu historia, tus fracasos y tus sueños en sus manos, lo que viene a continuación va a sorprenderte. Porque Él todavía está en el negocio de convertir pescadores impulsivos en rocas. Y de convertir tus momentos más oscuros en el testimonio más poderoso de tu vida. Escríbeme si crees que Dios todavía puede convertirte en la persona que Él siempre vio en ti. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. No olvides suscribirte para seguir creciendo juntos en la fe. Dios le bendiga grandemente.